diciéndole de esta manera, no temáis manada pequeña, para que pase lo que pase, tengamos lo que tengamos, lo primero es el reino de Dios, o sea, la salvación que el Señor nos ha entregado, nos ha regalado. Dios bendiga a mi hermano Alberto Catejo. ¿Mm? Vender lo que poseéis, dar limosna, hacer bolsas que no se envejezcan y tesoros en los cielos, que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La importancia, hermanos amados, del corazón, ¿verdad? ¿Dónde tenemos puesto nuestro corazón? Ciertamente el Señor dice que debemos hacernos tesoros en los cielos, no aquí en la tierra. ¿Mm? Recuerde que todo lo que está en la tierra, lo que vemos, un día va a perecer. Por tanto, lo que asegura el Señor para nuestras vidas, hermanos, es eterno. ¿Mm? Debemos abocarnos cada día más a las cosas del cielo que a las cosas de la tierra. Abraham, fíjese, en el tiempo de Abraham, ya Abraham habiendo recibido la revelación de Dios, la misma que recibió usted hoy día, la que he recibido yo, Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Farías Omada, con respecto a la salvación, con respecto a la resurrección de los muertos, esa misma revelación la recibió Abraham en ese tiempo. Y fíjese que aún en ese tiempo, Abraham dice la escritura que durmió en carpa, teniendo, hermano, la posibilidad de haber edificado en la tierra que Dios le había dado. Sin embargo, Abraham, no edificó casa, porque su mirada estaba puesta en el reino. El Señor Jesús le bendiga grandemente, amado pastor, dice desde Rengo, sexta región. Dios bendiga la ciudad de Rengo, amén. Dios bendiga a nuestros hermanos de allá, de aquel lugar. Entonces luego sí dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que a su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienta a la mesa, y vendrá a servirle. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ciertamente es como dice la Escritura, que el día y la hora nadie la sabe. Amén. Es lo mismo que la hora de nuestra partida de esta tierra. Nadie tiene idea el día, ni la hora, ni el minuto, ni el segundo en que ha de partir. Por tanto, debemos estar preparados, ceñidos, ¿verdad? Ceñidos, esperando al Señor, ¿verdad? Porque Él prometió volver. ¿Mm? Él prometió volver y Él no mentirá, Él cumplirá. ¿Mm? Por tanto, esa debe ser nuestra seguridad. Eh, Nosotros tenemos eh, información, por decirlo así, ¿verdad? De lo que, con lo que respecta al Señor Jesucristo. Por tanto, eso nos brinda cada día más seguridad. La historia nos asegura, la escritura mucho más, por supuesto. Así que no debemos dudar, hermanos, ni siquiera plantearnos la inquietud o la duda con respecto a la existencia o la no existencia de Dios, o al cumplimiento o al no cumplimiento. Porque si analizamos el Antiguo Testamento al día de hoy, vemos que esas promesas que estaban en el Antiguo Testamento se fueron cumpliendo. Dios las cumplió y ciertamente también cumplirá las promesas que están en el Nuevo para nosotros. Amén. Vida eterna, ¿verdad? Resurrección. Por tanto, debemos aguardar ese día, hermanos, cada día mirando, velando y esperando y aguardando la venida del Señor. Amén. Luego dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá, escuche, tiempo futuro, sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así.
En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Debemos prestar atención, hermanos amados. Dios bendiga a mi hermana María Olivia Crisóstomo, a mi hermana Sandra Banda González, mi hermano Luis dice Pastor José y hermanos. Saludos, dice, perdón. Saludos, Pastor José y su hermano Luis del lugar de Quilpué. Bien, Dios bendiga a la ciudad de Quilpué. Con respecto, ¿cierto?, a la administración. Sí, a la administración. Aquí está hablando ciertamente de aquellos que iban a ser encargados, como dice la Escritura, que él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo, para que el cuerpo, hermanos amados, pueda ir creciendo, ¿cierto? Con el conocimiento, la gracia, ¿verdad? Pero aquí los siervos son los que tienen que ocuparse de dar la ración a tiempo a cada criado, ¿verdad? Esa es la labor de los ministros de Dios, de los predicadores también, hermanos amados, de dar la ración exacta, la ración justa. Esa es la labor que el Señor encargó. Pero habla aquí de otro tipo de siervo, de aquel que dice, más si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Claro, la misión de cada ministro no es esta, como hoy día. Dios bendiga a mi hermano Humberto Fuentes. Un abrazo, mi hermano Fuentes, desde acá de Cerro Navia. También a mi hermana Elizabeth Sáez, del lugar de Semillero. Dios bendiga a nuestros hermanos de Semillero. Hoy día vemos que hay siervos que han tomado esta condición, que han empezado, ¿cierto?, a golpear a los criados y a las criadas, a comer, ¿verdad?, a beber y a embriagarse de otras doctrinas, de otros conocimientos, y han dejado de lado la labor que les fue encomendada. Dios bendiga a mi hermana Rosa, Cristina Medina. Dios le bendiga, hermana Rosa. Bueno, tendrán que dar cuenta delante del Señor, porque el Señor vendrá, de una u otra manera va a venir y va a pedir cuenta a cada ministro, a cada pastor, de la labor que ejecutó, si cumplió con su deber o no lo cumplió, ¿verdad? Usted sabe que Dios es el que va a pasar por balanza a todos, amén. Por tanto, debemos orar por nuestros pastores, debemos siempre estar intercediendo por ellos, hermanos amados, para que la gracia de Dios siempre los acompañe y sean así auxiliados en todo momento. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? No, perdón, os digo no, sino disensión. Es medio raro esta parte, hermanos de Lucas, el verso 49, ¿verdad? Estos tres versículos, ¿cómo lo podríamos nosotros analizar? Dice, fuego vine a echar en la tierra. Fíjese. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Ahora, está hablando de un fuego, mire, fíjese, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Y pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Ahí está. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué nos dice esto, hermanos amados? Es claramente lo que nosotros pensamos con respecto a Jesús. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga con doble porción. Gracias, siervo. Dios le bendiga. Gracias, mi hermana Elizabeth, por sus buenos deseos. ¿Qué nos dice esto?
la disensión que van a haber, ¿cierto?, en la tierra. Este fuego que ya se encendió desde que Cristo vino, ¿ves? ¿Cierto? La disensión que había entre muchos, ustedes lo podemos ver en el mismo cuerpo de los fariseos, que unos decían una cosa, otros decían otra. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos quién dicen que soy yo, bueno, uno era Elías, otro Jeremías, y así esto provocaba una disensión. Hoy día también hay miles de religiones, pero están divididas. Y muchos dicen, bueno, si hay un solo Dios, ¿por qué las religiones? ¿Por qué tanta religión? ¿Por qué hay tanta división? Por esto mismo. Es lo que cada uno o cada religión expone con respecto a Jesús, ¿verdad? Eso causa división. Uno lo reconocen de una manera, otros lo reconocen de otra manera. Dice la hermana Rosa Cristina, el Señor Jesucristo le bendiga, pastor, hermanos, congregación y sintonía, congregados en sintonía. Esto es lo que se viene, ¿cierto? Desde que Cristo vino a la tierra, se ha provocado esta disensión. ¿Con respecto a quién? Jesús. Jesús es el centro, ¿cierto?, de esta disensión. Ahora, parecería contraproducente cuando dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Pregunta. Os digo, no, sino disensión. Entonces, ¿qué hay del texto cuando Jesús dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy? ¿De qué se trata esto? Jesús a los suyos, a aquellos que han creído, ciertamente les va a dar paz, porque la paz la trae la seguridad, la confianza. Y nosotros hemos confiado, hemos tenido fe, ¿verdad?, en que Jesucristo es el Señor, y esto nos trae paz. Porque el reino del cielo consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Dios bendiga a nuestra hermana Rebeca Carolina Colombo. Entonces el reino de los cielos no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. La justicia trae paz y la paz trae gozo. ¿Pero para quiénes? Aquí, en aquellos que no creen, Jesús va a provocar disensión. ¿Por qué? Por su incredulidad. Esa es la pugna entre familiares, podría ser, y Jesús apunta a lo más cercano, que es la familia. 2 contra 3, 3 contra 2, el padre contra el hijo contra el padre, y así. Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo Sabios. Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Luego dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo lo distinguís este tiempo? Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con esto? ¿Por qué aquellos hombres tenían la capacidad, hermanos, de poder discernir con respecto al tiempo físico, al tiempo del calor o del frío, de la lluvia, qué sé yo? Tenían la capacidad. Pero Jesús les dijo, ¿por qué no podés discernir este tiempo? ¿Cuál tiempo? El tiempo del advenimiento, el tiempo de la venida de Cristo, el tiempo, hermanos amados, en que el Mesías se había de manifestar. Ellos no lo discernían, por eso le dice hipócrita. ¿O sería que ellos ignoraban eso en cuanto voluntariamente? Porque hay dos tipos de ignorancia. Involuntaria y la ignorancia voluntaria. O sea, sabiendo, lo ignoro. No me interesa, no me importa. Eso se llama ser hipócrita. Y la involuntaria es que, bueno, realmente cuando no sabemos. Ahora, ¿por qué esto era voluntario de parte de ellos? Porque ellos conocían la Escritura. O debían conocerla. En el puesto que ellos ocupaban, ya sea el sumo sacerdote, ya sea los escribas, los fariseos, ellos deberían saber el tiempo, deberían conocer el tiempo. ¿Por qué? Porque en la Escritura, por ejemplo, Isaías lo citó el mismo Cristo cuando estaba en una sinagoga, tomó el rollo, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me envió el Señor a esto, a esto, a esto, otro, y cita varias situaciones, ¿verdad? Abrir las puertas a los que están encarcelados. Entonces, ¿cómo no iban ellos a discernir que ese era el Mesías? Justificados pues por la fe, tenemos paz, ¿ve? Para con Dios. Gracias, hermano Daniel, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ve? La justicia es la que trae paz. Ahora, ¿quién hizo la justicia? Cristo. Porque Él murió, Él pagó, Él nos justificó. O sea, el justo por los injustos, el santo por los pecadores.
Entonces, esa justicia a nosotros nos trae paz. Por eso que Él le dice a sus discípulos, una vez que Él resucita, Él le dice a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, nosotros que hemos creído, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura, debemos tener la plena convicción de que nuestra salvación, que está asegurada en Dios, ¿verdad?, es segura. Y esto nos trae, ¿qué cosa? Paz. El salmista dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. No dormir, no dormir. Muchos le ponen dormir confiado. No, es vivir confiado. Amén. Luego dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Es importante, ¿cierto? Nosotros éramos enemigos de Dios. Arréglate con tu adversario. Amén. Pablo dice que nosotros éramos enemigos de Cristo. Hoy día fuimos hechos amigos por Cristo, por la muerte de Cristo. Por eso que dice que Él nos justifica, ¿no? Porque no hay otro mediador, porque hay un solo Dios, no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo hombre, Jesucristo en los días de su carne, Jesucristo Dios, amén. Pero en los días de su carne, Él nos abonó con Dios. Por eso que Pablo habla también en Corintios con respecto al ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Dios quiere reconciliarse con el hombre. El ofendido vino a reconciliarse con el ofensor. Él lo hizo. ¿Qué Dios como tú? Amén. Como dice el salmista, ¿qué Dios como tú? Este Dios maravilloso que nos permite. Por eso nos da esta salida. Por eso es importante predicar el Evangelio, hermanos amados, a toda criatura, para que también todos puedan reconciliarse con Dios y atraer sobre sí la salvación y también la paz, la justicia de Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Jacqueline Ceballos Silva. Dios le bendiga, hermana Jacqueline. Dice nuestro hermano Daniel, ahí que me ayuda con los textos, dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, exactamente. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto está en Romanos 8:12, ahí está 8:1 al 2. Esto es la justificación. Eso se trata, hermanos amados, la justificación. Hoy día estamos justificados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Se fija? Bien, Dios es el que los justifica, porque Él murió. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que los que no se han arreglado con Dios todavía tienen tiempo de arreglarse. La puerta aún está abierta. Amén. Pueden venir con un corazón contrito y humillado, arrepentido, y Dios le va a perdonar. Aún está el perdón abierto. La gracia es abundante hasta este día. Por eso aquel que no ha venido a la salvación, oiga el llamado del Señor. Venid a mí todo el que está cargado y trabajado, que yo os haré descansar. Amén. Él nos hace descansar. Capítulo 13. Pasamos al capítulo 13 del libro de Lucas. Ahí si hay alguna pregunta, por favor, envíenla, conversemos. Este programa se llama Conversando las Escrituras. Amén. Sí, así se llama este programa, Conversando las Escrituras, que va los días lunes, martes por la mañana, también martes por la tarde, desde el culto. Hoy día no tuvimos culto. El día miércoles desde Maipú, pero el día jueves estamos en La Quebrada, en Renca. El día viernes estamos en nuestro programa Conversando la Escritura. Esta semana, hermanos, también tenemos un tema importante. Estamos viendo los atributos de Dios. Ya hemos avanzado bastante con respecto a ello. Ahí está como estamos con el hermano Alberto Catejo. Esta semana creo que es la inmutabilidad, si no me equivoco. La inmutabilidad. Dios es inmutable. Entonces, hermanos amados, seguimos con el capítulo 13. Y el día sábado también tenemos culto por la tarde en Trieste. Y el día domingo, bueno, de repente estamos en La Quebrada, depende de los turnos que podamos tener. Capítulo 13 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado en los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque
padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. ¿Mm? Tendemos, el ser humano tiende a hallarse un poco más justo que otro, ¿verdad? Ciertamente, o un poco más bueno. Pero la Escritura nos revela nuestra condición pecaminosa. Por eso que el libro romano es claro, hermanos amados, donde nos declara prácticamente nuestra condición pecaminosa. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? De que la misma palabra, ¿cierto? Y a través del Espíritu Santo nos convenza de justicia, perdón, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Mm? Entonces, por eso la importancia de predicar la palabra. Y la palabra muestra al hombre tal cual es. Nosotros disfrazamos nuestra figura. ¿Mm? Pensando, si nos ponemos, por ejemplo, al lado de un ladrón, somos mejores porque quizás nosotros decimos, entre comillas, que no hemos robado. ¿Mm? Pero todo que toma alguna cosa que no es de él es un robo. ¿Mm? Ya sea un papel, un lápiz, un robo. ¿Mm? Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos en el plano de justos, nosotros, no Dios. Lo importante es que Dios nos ponga en ese plano. Y cuando citamos, por ejemplo, lo que citó ahí el hermano Daniel Vergara, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esa justificación no es del hombre, es de Dios hacia el hombre. Ojo con esto, ojo con esto. El hombre por sí mismo. Por eso que estos hombres llegaron a hablarle de estos hombres, ¿cierto? Que Pilato había mezclado la sangre y donde en nuestro lugar en la torre había caído, ¿verdad? Entonces esta gente dijo, esto porque son más pecadores, esto les pasó por esto, porque... Y Jesús le dijo antes, no, 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 dice, antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Esto comprueba, ¿cierto?, lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos, por cuanto todos pecaron. Y esto es lo que debemos considerar, hermanos amados. Para tener una mente un poco más madura, debemos considerar que partimos de la misma línea, ¿verdad? Todos pecaron. Todo hombre necesita salvación. Todos, 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 todos. Somos de carne todavía y estamos en un proceso de, hermanos, perfección. Dios está perfeccionando nuestra vida, por eso que todavía cometemos errores, cometemos faltas, pero no practicamos las faltas, que esa es la diferencia. Una cosa es caerse y la otra cosa es tirarse al suelo, son dos cosas diferentes. Entonces, hermanos amados, no podemos considerarnos más justos que otros si Dios no lo dice. Si Dios sí lo dice, sí, porque Él nos va a justificar. ¿Quién acusará? Vuelvo a tomar el texto ese. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Entonces, por eso que en la iglesia muchas veces cuando vemos caer un hermano, lo primero que hacemos es ponerle el pie encima y eliminarlo. No procedemos a un proceso de restauración, de hablar, ¿cierto? Y de ayudarle, sino que lo primero que hacemos, no. ¿Por qué? Porque nosotros, en cierto modo, o somos muy, muy pecadores o somos muy legalistas, muy santurrones. ¿Mm? Pero Dios nos demanda otra cosa. Por eso es importante ir entendiendo el Evangelio, entendiendo el proceso de la salvación del hombre. ¿Mm? Dios va perfeccionando día a día a los creyentes. ¿Amén? ¿Pero por medio de qué? Por medio de la palabra. También Dios nos va probando, ¿cierto? Nos va metiendo en prueba para así también perfeccionar nuestra vida espiritual. ¿Mm? El Evangelio no se trata solamente de ir a un culto, de ir una, dos, tres veces por semana a un culto, sino que es mucho más allá. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera, y no la hallo. Córtala. Esa fue la orden. Córtala. 3 años. Pero mire, dice, córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? O sea, ¿para qué está ocupando ahí el lugar en la tierra? Está inútil ahí. Si son 3 años que no da ningún fruto. Él entonces
respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, si no, la cortarás después. ¿Le recuerda algo esto? ¿Le recuerda? La misericordia, la bondad, la piedad que Dios opera. Déjala un año más. El dueño, el que plantó la higuera, estaba determinado, eran 3 años, hermanos amados, que esa higuera no daba fruto. Estaba inútil. Pero el viñador, claro, y dijo el viñador, aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no la hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y dijo, Señor, déjala todavía este año. A ver, voy a leer de nuevo. Dijo esta parábola, es una parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, ya, el viñador, ahí está. El viñador intercede por esta higuera diciéndole al dueño, al que había plantado la viña, déjala este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortará después. ¿Ves? La esperanza. Todos los escatólogos, teólogos, dicen que la higuera representa a Israel. Ciertamente Dios venía a buscar frutos de Israel, ¿verdad? Lo simboliza también en una vid, en el libro de Isaías, y nos dio fruto. Ciertamente, claro, Dios quiere fruto. Pero aquí hay una intercesión. Aquí hay una intercesión, la cual dice, déjala un año más. Yo la voy a acabar, ¿cierto? Alrededor de ella y la voy a abonar. Que tal vez era lo que le faltaba a Ezequiel. ¿Para qué? Para que diese los frutos que se requerían. Por eso le decía antes, que importante la enseñanza, que importante, hermanos, es exponer la escritura, la palabra de Dios, en los cultos, para que así los creyentes vayan creciendo y vayan madurando. No se queden, ¿cierto?, con los primeros rudimentos, sino que persistan en ir más adelante. Luego dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado, mire, escuche, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. ¿Por qué no en el día de reposo? ¿Por qué no? Ahí cita una escritura, mi hermano, con respecto a lo que hablamos antes, dice, ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Sí, ciertamente había una dureza de servir tremenda en el pueblo de Israel, pero nosotros no estamos tan distantes de ellos, ¿amén? Así que el Señor nos ayude, hermano, a ser obedientes y a ser crédulos, no incrédulos. ¿Por qué el día de reposo? Entonces dice, el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él.
Es que al final, hermanos de cuenta, gracias hermano Daniel por su apoyo. ¿Qué es el día de reposo? ¿Qué significa el día de reposo? Los adventistas han tomado como bandera de lucha el séptimo día, ¿verdad? Por eso es que se llaman los seguidores de la difunta Elena de White, ¿verdad? Que a ellos los mandó a predicar sobre la ley, porque Dios nos mandó a predicar sobre la ley. ¿M? Ahora, si usted supiera lo que lo que es considerar el día de reposo, ¿qué es el día de reposo? ¿M? Jesús dijo que Él era el Señor del día de reposo. Que el día de reposo se había hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del reposo. O sea, el que fue primero fue hecho fue el hombre. Después Dios da el día de reposo como una ley para un descanso para el hombre. Pero no está primero el día de reposo. Ahora, ¿cuál es nuestro reposo? Jesús dijo, venir a mí todo el que está cargado y trabajado, que yo sé descansar. ¿Cuál es el verdadero reposo del hombre? En el libro de Génesis, Dios promete, ¿cierto? La venida de Silo. Silo significa descanso. Y Silo ya vino. ¿Mm? Entonces debemos considerar bien acá lo que habían hecho, hermanos, encasillar el día de reposo y lo habían puesto ataduras, leyes, y al final prácticamente el hombre tenía que estar como un momia, no podía hacer nada, nada de nada. Entonces Jesús descubre la hipocresía de los que habían implantado este sistema y les dice, hipócrita, cuando por la mañana, ¿cierto?, desatan el buey para llevarlo a ver en día de reposo. Entonces, ¿qué valía más el buey que esa mujer? En ninguna manera, en ninguna manera. Esa mujer valía más que el buey. Aquí dice claramente, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, hermanos, son 18 años encorvada, mirando, lo único que veía era el suelo. Imagínense la atadura para grande. Nosotros, gracias a Dios, podemos erguirnos. Esta mujer no podía erguirse. 18 años con esta atadura. Y Jesús vino a libertarla. Fíjese. Y sin embargo, estos hombres se enojan. La religiosidad, la legalidad de ellos contra la misericordia y la bondad de Dios para con esta mujer, que era hija de Abraham. Entonces, ¿debería desatarse? Sí. Por lo general, Jesús siempre ocupaba el día de reposo para hacer las sanidades, para sacarlos a ellos de ese hermetismo religioso en que ellos mismos se habían metido, porque el mismo Señor les dice que ellos se ponían a la puerta del reino de los cielos y no entraban ni dejaban entrar. O sea, ellos mismos se habían puesto esa imposición, valga la redundancia, esa imposición religiosa, que más que hacer bien, hacía mal. ¿Mm? Y por eso es que dice que al decir estas cosas, ellos se avergonzaban, todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Mm? Eh, Jesús ponía las cosas en su punto, ¿saben? En su punto, y eso es maravilloso. Luego dice, y dijo a aquellos, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Pregunta. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol, grande, y las aves del cielo anidaban en su rama. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Aunque se quisiera respetar el día de reposo, dice mi hermano, hay un desfase de 5 años en el calendario actual. Hay una aplicación que muestra que a veces el día sábado corresponde a lunes o cualquier día de la semana. Ciertamente, pero el día de reposo, hermanos amados, Cristo es claro hablar en hablar con respecto al reposo y no ocupa el Shabbat, los judíos ocupan el Shabbat, ¿eh? Pero habla del día de reposo, el día de descanso del hombre. Trabajó, dice que Dios al séptimo día reposó Dios. Ahora, ¿y cuál es el reposo que hace el Señor? Se fue a acostar, se fue a dormir. Durmió todo ese día.
porque para Dios 1000 años son como un día, y dejó todas las cosas así tiradas. No, hermano. Hay una incomprensión con respecto a esto, ¿verdad? Y bueno, los adventistas que llevan la bandera de lucha con respecto a esto, ellos lo interpretan a su manera, pero hay que analizar en profundidad la escritura. Hay 4 reposos en la escritura. Un día vamos a hablar de ellos, pero porque estamos leyendo así, repasando este libro de Lucas. Ya, y volviendo acá, dice que el reino del cielo es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. Y se hizo un árbol grande y las aves del cielo anidaron en su rama. Y volvió a decir a aquel, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Bueno, el reino de Dios, que el mismo Cristo dijo cuando los discípulos le preguntaron con respecto al reino de Dios, dice, el reino de Dios entre vosotros está. Este reino de Dios que fue interrumpido, ¿cierto?, por el reinado de Nabucodonosor, porque el reino de Dios estaba ante la tierra, en Israel. Ahí Dios colocó su reino. Y fue interrumpido, ¿cierto?, por Nabucodonosor, luego por todos los imperios. Al final Israel ya no fue el país o la nación respetada que era en el Antiguo Testamento, sino que pasó a ser una señora de provincia de los romanos, provincia de los babilonios, provincia de los medios persas, de los sirios. Y eso fue una corrección que Dios le dio al pueblo de Israel. Y ese reino, ¿cierto? Ahora, el rey vino ahora a pregonar con respecto al reino. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas y enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? La pregunta, Dios bendiga a nuestro pastor Manuel León. ¿Son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, escuche, y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primero y primeros que serán postreros. Todo esto con respecto a la salvación. Nosotros sabemos que hay bodas, dice Pastor León, muchas bendiciones, Pastor José Manuel Pérez Ceballos, que mi Señor Jesucristo lo use poderosamente. Gracias, Pastor León. Esforzado, dice, a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Jesús dijo, yo soy el camino. Dios bendiga a mi hermano Claudio Saavedra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No tenemos otro camino, no tenemos otra alternativa más que Jesús. Por tanto, hermanos amados, no proclamamos a nadie más aparte de él. Dios bendiga a mi hermana María Sobarzo. Entonces dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y respondiendo, os dirá, no sé de dónde soy. Esta expresión, hermanos amados, es clara con respecto a Israel. ¿Se acuerda que el Señor habló de los convidados a la boda? Los convidados a la boda. Entonces, el pueblo de Israel era los convidados. Pero la parábola o la historia decía que
fueron a buscar los convidados, que muchos se excusaron. No me casé, no compré una bunta de bueyes, perdón, tengo que ir a, a probarla. Compré una casa, tengo que ir a verla, y nadie compra una casa sin no verla, por más. Entonces todas las excusas eran mentiras. Si usted analiza cada excusa que ponía, eran mentiras. Dios bendiga a nuestra hermana Rosana Jara Osorio. Dios le bendiga, hermana Rosana. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Cuando el padre cierto cierre la puerta, ya nadie más podrá entrar. Y los que fueron convidados, quedarán excluidos de esa boda. La iglesia ahora, por eso que aquí dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. La iglesia que la componen, ¿cierto? De todos los pueblos, de todas las naciones, de muchedumbre, ¿cierto? De gente, esa es la que va a estar sentada a la mesa en el reino. Y los que fueron convidados quedaron excluidos. ¿Por qué? Porque se excusaron, no entendieron, supuestamente, no entendieron el tiempo de la visitación. El Señor cuando llora fuera de Jerusalén, él dice, pues, que Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis. No dice no pudiste, no quisiste. Vendrán días sobre ti en que te sitiarán, te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de ti, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y en esto error, no conoció al Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso le digo, aquí hay una forma voluntaria o involuntaria. Pero muchos de Israel sí recibieron al Señor. Ana la profetisa, Simeón, ¿cierto? Los casi 120, que llegaron a Pentecostés, y los que fueron entrando después con la expansión, ¿cierto?, del Evangelio, primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y luego en todos los lugares, ¿cierto? Fueron entrando, y esto compusieron la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo. Muchos dicen que la iglesia no existe, dicen muchos. Bueno, allá el judaísmo refuta muchas cosas, pero hay que ver a la luz de la palabra qué es lo que dice acá. La soberbia de muchos judíos, ¿verdad? Que ignoraron al Señor Jesucristo, lo ignoraron, ¿verdad? Se avergonzaron de él, pero nosotros no nos avergonzamos de él. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces va a ser terrible porque dice el verso 28, dice, allí será el 28, el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Qué terrible, hermanos, haber sido llamado y haber sido desechado. Qué terrible. Que nos diga, porque ellos mismos dicen ahí, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, hemos bebido y en nuestras plazas enseñaste. ¿Ves? Está hablando de los judíos. Hablando de los judíos. Va a ser terrible el castigo, el lloro y el crujir de dientes. Y aquí dice, aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿Quiénes eran los primeros? Ellos. Ellos tenían la primacía, pero pasaron a postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Querían asustar al Señor. ¿Ya? Y mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Mire la respuesta del Señor. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
He aquí vuestra casa os he dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se va a cumplir esto. Más adelante se va a cumplir en el Señor. Aquí está hablando netamente al pueblo de Israel. Te lo dije antes, ellos van a quedar excluidos. Ellos de convidados van a quedar a ser excluidos. Por eso, ahora, nosotros no nos jactamos de esto. Pablo lo explica de esta manera. Y esto debemos entenderlo. No nos jactamos contra el pueblo de Israel. No. Oramos por el pueblo de Israel. Oramos por el remanente de Dios. El Israel de Dios que también, hermanos, está ahí. Porque hoy día Israel es una nación convencional. Una nación que elige su gobierno por votación, elige su senado, está totalmente divorciada de Dios, más que divorciada, viuda. Recuerde que ellos quedaron viudas, perdón. Entonces, es netamente, hermanos, y aquí el Señor les dice claramente, vuestra casa es dejada desierta, y no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto, podríamos decir, se cumplió, porque cuando Jesús entra con el pollino, ciertamente mucha gente decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ellos, los fariseos, hacían callar a la gente. Y le refirieron al Señor esta situación, y él le dijo que si estos callan, las piedras hablarían. Entonces, el apóstol Pablo explica esto de esta manera, como dije antes, que nosotros somos ramas silvestres, acebuche, como dice la versión antigua, ramas silvestres, que fuimos injertados al olivo, pero el olivo no es Israel, como lo profesan los judaizantes. El olivo es Dios, el Señor. Amén. Israel también eran ramas, pero eran ramas naturales de este olivo. Eran las ramas naturales. Ellos fueron desgajados, fueron sacados y fueron implantadas estas ramas silvestres. ¿Por qué fueron desgajados? Bueno, por la dureza del corazón. Ellos tuvieron todo, así como por ejemplo Judas, que Judas vio todo lo que hizo el Señor, estuvo en su ministerio, participó completamente de ese ministerio, sin embargo, al final lo traicionó, lo vendió por 30 piezas de plata. Y bueno, estaba escrito, sí, pero Judas, hermano, amó más el precio de la maldad, y por eso que Judas lamentablemente se pierde. Muchos defienden a Judas, ¿cierto? Diciendo, no, si Judas se arrepintió porque fue y entregó las 30 piezas de plata. No, lo que Judas tuvo fue un remordimiento de conciencia. Y fue tanto el remordimiento de conciencia que al final terminó suicidándose. Y la persona que se suicida no puede ser salva. Ahora, la diferencia con Pedro, que Pedro lo que hace es esperar al Señor. Pedro esperó al Señor. Con todo su dolor, con toda su tristeza que él tenía, porque cuando cantó el gallo la tercera vez, dice que Pedro salió y lloró amargamente. Pero Pedro espera al Señor. No hizo nada más, lo esperó. Y eso comprueba lo que dice Jeremías, si no me equivoco, Lamentaciones, bueno es esperar al Señor. Jeremías capítulo 3, si no me equivoco, está ahí Lamentaciones, perdón. Bueno es esperar al Señor. Cuando hemos fallado, bueno es esperar en el Señor, hermanos amados. Si es que el Señor es que tiene que va a juzgar nuestra causa. Y es bueno esperar en Él. Lo dice claramente, lo voy a leer porque es preciosa esa escritura, hermano. Lamentaciones, capítulo 3. Dice así. Bueno es... del verso 27 del capítulo 3, lo voy a tomar desde acá, dice, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Se siente solo y calle, porque Dios es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar, bueno, y aquí
Dice, bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. ¿Ves? Bueno es esperar la salvación del Señor. ¿Mm? Por tanto, bueno, aquí la profecía que Jesús le lanza a los judíos, que en un versículo más arriba, él dice, llora, ¿cierto?, afuera de Jerusalén por esta situación, por la dureza, dice, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. En eso tenemos que poner mucho ojo, hermano. Hoy día en pleno siglo XXI, hay predicadores que están predicando la verdad y están llevando al pueblo al conocimiento real de la Escritura, en medio de tantas fábulas, de tanta entretención, de un evangelio aguado, de un evangelio que suben predicadores, toman un texto y llevan para allá, para el otro lado, y el pueblo no entiende nada. A veces, más que nada, tratan de emocionar solamente al creyente, pero no hay una alimentación. La profecía tiene que cumplir tres cosas fundamentales: consolación, exhortación y edificación. No sé si es el orden, me equivoqué en el orden, pero eso es lo que tiene que cumplir la profecía, para que el creyente y la iglesia pueda, hermano, ir creciendo en la gracia y en el conocimiento. ¿Mm? Entonces, hermanos, el Señor lamentablemente quiso que este Israel dividido, ¿cierto? Este Israel que fue partido en 10 tribus y 2 por un lado y 10 por el otro, que también de repente se quisieron confrontarse, una nación que él había establecido en la tierra, porque Dios establece a Israel hasta estos días, por eso que es imposible que los hombres se carguen esa piedra pesadita, ¿verdad? El día lamentablemente muchos abogan contra Israel y quieren hacer desaparecer a Israel de esa tierra. Es imposible, aunque Dios, ellos estén enemistados con Dios. Es imposible. Dios tiene un pacto con ellos, es un pueblo que está bajo maldición, pero también está bajo preservación. Maldición, ¿por qué? Porque mataron al Cristo, mataron a su marido. ¿Mm? Y él lo dice aquí, pues, he aquí vuestra casa os he dejada desierta. ¿Mm? ¿Se acuerda que cuando Jesús entra en Juan, capítulo 3 parece, si no me equivoco, cuando ve a los cambistas y los vendedores, cierto, de animales, el Señor hace un azote de cuerda y empezó a echar a esta gente porque lo habían convertido, habían hecho su casa en guardia de ladrones, o sea, un verdadero comercio, como en muchas partes pasa hoy día también. Después de los cultos, los completitos, los cafés, los té, ¿m? Y la casa ahora que un día se designó o se consagró como casa de oración, son verdaderos restaurantes, ¿m? Para conseguir réditos económicos muchas veces, ¿ya? Pero la iglesia tiene un promedio, hermanos, donde pueda conseguir la parte económica para poder suplir necesidades. Es por la ofrenda y no hay más. ¿Mm? Ni siquiera por el diezmo. Entonces, aquí habían convertido en un negocio. Aquí, si usted analiza a la luz de la historia, estos hombres, mire, la intención era muy buena. Digo yo, digo yo, pienso. No sé, corríjame usted si estoy equivocado. Venían, ¿cierto?, a ofrecer sacrificios de muy lejos. Entonces, traes un cordero al hombro de tan lejos, costaba, ¿verdad? Entonces, para la comodidad, ¿cierto?, vamos a decir, vamos a utilizar la palabra del creyente, bueno, se empezaron a vender los animales ahí. Y como venían de otros países también, si no venían solamente de Israel, si los judíos en esto sí tienen el amor a eso. Eso es lo que yo hablaba el otro día, para que no me quede suspendido en eso, eh, con respecto a la cena del Señor. Hoy día los creyentes dicen hay cena y no van al culto. Menosprecian la cena del Señor. Y la cena del Señor es más que la Pascua. Ojo con esto. Y los hebreos, los israelitas, llame como, ellos tuvieran donde estuviesen, escuche bien, el día de la celebración de la Pascua, ellos llegaban allá.
Esa era la fidelidad que ellos tenían. Nosotros no, dicen cena y no va nadie a veces. O son pocos los que van. La cena tiene un significado maravilloso, es un recordatorio. Entonces, pero volviendo al tema aquí, para ir concluyendo ya por la hora, vuestra casa se dejaba desierta y digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Eh, Dios abandonó el lugar. Si bien acá reprocha la actitud de los que vendían, y él dice, mi casa es casa de oración, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Mm? Así que ahí está la diferencia. Ahora dice, vuestra casa. Ya no es mi casa, dice. Ya no es mi casa. Esa casa que en un principio se consagró para Dios, él ya no la toma como su casa. Los hombres se habían posesionado y hacían lo que ellos querían. Cuando el apóstol Pablo dice, o sea, el mismo Señor dice, perdón, que donde hay dos o tres congregados en su nombre, no lo hace en un sentido místico. Abrimos este servicio en el nombre de Jesús. No, tiene que estar la palabra, tiene que estar la voluntad de Dios. Y eso refleja que ese culto fue abierto en el nombre de Jesús y en ese culto hay bendición porque ese culto se lleva a cabo de acuerdo a lo que la Escritura dice. No como los cultos modernos, que lo único que pretenden, hermanos amados, es emocionar la carne. ¿Mm? Y esto no es de la carne, sino del Espíritu. Bien, agradezco a todos los hermanos y hermanas que estuvieron con nosotros y permanecieron hasta el final, que aquí los veo, aquí hay 7 conectados. A aquellos que le enviamos al YouTube, suscríbanse al canal, denle me gusta, pinchen ahí me gusta, para que, no porque les guste lo que es la escritura, ¿amén? La enseñanza, no es fama mía, amén, yo no quiero fama, es para seguir con el canal, amén, queremos seguir adelante con el canal, eh, siguiendo para predicar el Evangelio del Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, hermanos amados, por la sintonía. Espero que hayamos sido edificados y que hayamos disipado nuestras dudas. Ahí mi hermano Daniel me escribe, dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de sus caminos. Se repite la historia. Gracias, hermano Daniel. Está repitiendo la historia de la iglesia. Los muchachos y las mujeres están tomando el gobierno de la iglesia. Que el Señor nos ayude. No soy machista. No, no. La ley del Señor es perfecta. ¿Mm? Bien, gracias, gracias, muchas gracias, hermanos amados. Que el Señor nos bendiga grandemente. Debemos ser temerosos de Dios. Dios nos ayude a temer, a encontrarnos con Dios siempre y a estar en su presencia, ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos cada día. Y aquellos que han sido perdonados por el Señor, buscar el bautismo del Espíritu Santo para seguir adelante hasta el final. Gracias, muchas gracias, hermanos amados. Gracia y paz de parte del Señor Jesucristo y nos vemos, amén, en nuestro próximo programa. No se olvide de compartirlo. Por la mañana enviamos audios también. Si quiere que le envíen audio, bueno, envíenos su teléfono por Messenger y ahí lo agregaremos a WhatsApp y por medio de WhatsApp estamos mandando el video y también estamos mandando el audio, donde también hablamos y evangelizamos de esa manera, para que usted también pueda evangelizar por medio de la palabra del Señor. Bien, gracias y paz del Señor Jesucristo, que tenga un sueño reparador y si Dios nos viene, hermanos amados, nos vemos pronto porque le esperamos. Y si, bueno, si viene la muerte por nosotros, esperamos estar preparados, ¿verdad?, para recibir también al Señor y Salvador Jesús. Nada más. Gracias, hermano Daniel. Gracias, hermano Alberto Catejo.
siempre nos apoya. Dios bendiga a nuestro pastor León, del lugar de Pichilemu, sí. A mi hermana María Sobarzo, a mi hermana Rosana Jara, a mi hermana María Crisóstomo, Dios le bendiga, le dé fuerza, a mi hermana Sandra Banda y también a mi hermana María Cristina, también de la sexta región. Dios nos bendiga a todos. Paz de Cristo y será hasta pronto. Bendiciones.